Guía 7. Sanación interior. Habíamos visto en el anterior video la importancia de la disciplina mental, de cómo es importante pensar de manera correcta, serena, sana, positiva, porque eso obviamente influye directamente en las emociones. Entonces, mucho de la clave de la salud emocional es, podemos decir, la salud mental. Y esto a fin de cuentas es una habilidad que podemos ir practicando, porque en cambio los pensamientos, digamos, exagerados, distorsionados, donde no vemos la realidad, nos causan emociones negativas. Y también por lo mismo, al no ver bien la realidad, no solemos tomar buenas decisiones porque no están basadas en la realidad, sino en una distorsión de nuestra mente, con lo cual nos puede llevar a ser más pesimistas o a idealizar proyectos, personas, etc. Entonces, bueno, aquí en nuestra sanación interior, un fundamento, un cimiento muy importante es la disciplina mental, si no es difícil ir más allá en nuestra sanación. Entonces hayamos visto en la primera guía el asunto de las heridas, ¿no? Cómo el ser humano necesita de ese amor, de ese afecto que en primer lugar lo tiene que recibir de sus padres, pero muchas veces esto no sucede y crecemos con ciertos vacíos, carencias afectivas, más las heridas que se acumulan de personas que nos han dañado, afectado, traicionado, etcétera, ¿no? Entonces estos vacíos se llenan de tres emociones principales, habíamos visto en la guía 1, que es ira, es tristeza, y es miedo, ¿no? La ira que da origen al enojo, a la explosividad, a estar histérico, etcétera, etcétera. El rencor, resentimiento, todo esto, la tristeza que da origen a la depresión, al desánimo, al vacío, y los miedos que da origen a todo tipo de inseguridades, fobias, celos, prepotencia, ceder sin necesidad, debilidad, etcétera, 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 ¿no? Entonces todo esto requiere una sanación. Entonces no estemos sanos, ya habíamos visto, pues no podemos estar plenos en esta vida disfrutando de la maravilla de vivir. Y hay que entender que hay diversos tipos de heridas. La más común o la que la gente más relaciona es el de enojo, es decir, alguien me hizo algo y siento enojo, un rencor o un resentimiento, pero hay que decir que este no es el único tipo de heridas, ¿no? También está lo que es la herida de abandono, de un amor, un cariño que no se recibió y quizá no sintamos enojo o resentimiento por esa persona, pero sí nos ha causado tristeza, depresión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante identificar estas diferentes tipos de heridas y que requieren sanación. Y también entender lo que hemos hecho nosotros también. Eso también a veces se pasa por alto. A veces estamos muy enfocados nomás a lo que los otros nos han hecho, pero no revisamos lo que nosotros hemos hecho a los demás. Pues cada vez que también hacemos una acción negativa o mala hacia los demás, el primer dañado es uno mismo. Y eso también pocas veces se sana. Y por eso no logramos a veces una sanación integral. Por otro lado, también el perdón o sanación de heridas consta de dos aspectos importantes que es importante identificar para no confundirlos. A veces también se confunde. Una es la decisión de perdonar, la decisión de sanar la herida. Esta decisión es, podríamos decir, instantánea una vez que nos decidimos hacerlo. Alguien nos ofende, nos hizo un mal, pues perdonar es tan simple como decidir perdonarlo en ese momento, en ese instante. Y esto digamos que es importante para nuestro proceso de sanación. Porque otro aspecto es lo que podríamos llamar la sanación emocional. Es decir, yo puedo decidir perdonar a una persona, aunque todavía puedo sentir emocionalmente enojo, abandono, desilusión, decepción, resentimiento, etcétera. Y esto no hay que confundirlo con que no lo he perdonado. No lo he perdonado si todavía no he decidido perdonarlo. Pero si ya decidí perdonarlo, ya lo perdoné. ¿Sí? Entonces la acción de perdonar ya está. Lo que quedó es una herida que tenemos que trabajarla para que vaya sanando y cicatrizando. Y eso puede llevar más tiempo. Pero obviamente si no tomamos la decisión de perdonar, pues la herida emocional tampoco va a sanar. Es más, incluso puede aumentar. Entonces es muy importante iniciar con la decisión. Una decisión que podemos de alguna forma reafirmarla cuantas veces sea necesario. ¿Verdad? Pero hay que distinguir que son dos cosas distintas. Ahorita vamos a enfocarnos obviamente más a la parte de la sanación emocional, puesto que la otra es una decisión que la gente puede tomar cuando se decida hacerlo. Entonces el primer paso es aceptar las heridas. Si no aceptamos las heridas, pues de alguna forma seguimos como nutriendo la herida, haciendo la herida más grande. Hay que aceptar que los demás no son perfectos, que la vida no es perfecta y que uno tampoco es perfecto. Entonces, como dice aquí, al no aceptar las heridas, las podemos hacer más grandes. Vamos a poner un ejemplo, pero obviamente entender que este ejemplo se puede aplicar
a muchísimos casos más, ¿no? Supongamos que yo a las 9 de la mañana soy ofendido por alguien, por algún familiar, por alguien que vive conmigo, etcétera. Digamos que yo a las 9:20 voy rumbo a mi trabajo, ya no estoy con la acción de la ofensa, ¿verdad? Pero yo recuerdo la ofensa, ¿no? Y también entender que recordar la ofensa es mi decisión, puedo recordarla o no recordarla. El asunto es que al recordarla, yo revivo la emoción negativa de la ofensa. Es como si yo permitiera que otra vez esa situación me ofendiera. O sea que en vez de ofenderme una, ya van dos. Si yo a las 9:40 vuelvo a recordar la ofensa, que pudiera no hacerlo, pero es mi decisión recordarla o no recordarla, de aquí la importancia de la disciplina mental que ya hemos visto y trabajado en los anteriores videos, pues yo al recordarla, pues vuelvo a revivir la emoción negativa y es como si yo permitiera que en vez de que me ofendieran una vez, ya van 3 veces que me ofenden y así puedo pasar todo el día, permitiendo que me ofendan 5, 10, 15, 20 veces, ¿no? Y si yo lo repito, pues es mi decisión. Otra vez es una decisión mental. De aquí la importancia de la disciplina mental. De tal forma que yo voy acumulando ira o depresión a lo largo del día. Pero que a fin de cuentas también es mi decisión. ¿Sí? La ofensa, la ofensa, pues, o más bien la ofensa original, que fue a las 9 de la mañana, pues sí pudo haber sido decisión del otro. Pero todo lo demás, todas las demás ofensas emocionales me las he hecho yo. No es esa persona. Y solemos ir acumulando ira o rencor y resentimiento y vemos como una especie de monstruo a esa persona que nos ha ofendido porque intensificamos más las cosas. Entonces yo decido si acumulo ira o más depresión o no, en base si yo decido, ¿no?, recordar y revivir la emoción o no. Todo puede haber quedado aquí. Me ofende. Yo después analizo, como hemos visto, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué toca. También analizar si yo no provoqué algo, en fin. Manejo bien la situación, la acepto y se acabó. ¿Va? De alguna forma, a partir de la aceptación de la ofensa, tomaré la decisión correcta al respecto, que aquí sí puede variar, pero primero tengo que estar sereno. De ahí la importancia de la aceptación de la realidad, que ya lo hemos visto en otros videos, sobre todo empezando en la guía 4, ¿verdad? Que vimos la aceptación de la realidad y ya tomo la decisión correcta y se acabó. Y se acabó y trato de llenar mi día de cosas positivas, con lo cual puedo volver a mi hogar, pues de manera sana, serena emocionalmente y hasta contento, incluso. Pero si todo el día estoy recordando y reviviendo la emoción negativa, imagínense cómo llego al hogar. Pues llego irritable, hipersensible, cualquier cosa más estallar, explotar o deprimirme, con lo cual hay que reconocer que yo estoy ocasionando el 80, el 90% de esta situación, con lo cual ese 80-90% de la situación está en mis manos que yo puedo evitar precisamente si trabajo esta disciplina. Entonces la falta de perdón acumula ira y o depresión. Entonces, al darle vuelta en mi mente, hago más grande la herida y el resentimiento. ¿Sí? Si yo estoy recordando lo que me han hecho una y otra vez y me engancho en mi obsesión, ¿no?, porque a veces nos obsesionamos y eso es, pues, es enfermedad, va con esto, pues nos estamos nosotros hiriendo. Entonces, no, hay que cortar con eso. Como les digo, es algo que hay que trabajarlo una y otra vez mentalmente en nuestra vida ordinaria, ¿verdad? Entonces, es importante, como hemos visto, la disciplina mental en este aspecto. Y al aceptar, detengo el incremento de la herida y doy inicio a la cicatrización. Yo tengo que aceptarlo realmente como un hecho, entender que, como hemos visto, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, el otro, el yo, todos somos parte de una familia humana y la familia humana no es perfecta. Eso hay que nos caiga como de alguna forma en conciencia, que no somos perfectos y hay que aprender a manejar esta imperfección, ya sea tanto la imperfección nuestra como la de los demás. Y entender y convencernos que eso no es obstáculo para ser felices, sino hay que saberlo manejar y verlo como una oportunidad de crecimiento. El siguiente paso, una vez que aceptamos, ¿va?, y que no estamos dándole vueltas en la mente, es identificar los daños, realmente ver lo que nos ha afectado. Muchas veces como mecanismo de defensa solemos evadir el daño que nos han hecho o daños o heridas que nos causaron en la infancia o hace muchos años, y a veces sí los bloqueamos inconscientemente, ¿no?, porque han sido heridas fuertes. Entonces es muy importante enfrentarlas, no evadirlas. A veces también queremos evadir porque no queremos de alguna forma revivir ese dolor y lo único que estamos haciendo pues es seguir estando enfermos, ¿va? Entonces si queremos sanar hay que enfrentar ese dolor. Es como una herida que hay que echarle alcohol, mertiolate, lavarla, arde, pero es el camino para que no se contamine, para que cicatrice, etcétera. Entonces realmente hay que enfrentar los daños, hacer un recuento de los daños que nos han hecho, ¿verdad? Y también, muy importante también, analizar e identificar las emociones negativas que esos daños nos hicieron, ¿no? Pudo haber habido alguna persona que quisimos y nos
traicionó y nos pudo haber causado emociones como tristeza, enojo, desilusión, decepción, ira, odio, rencor, a lo mejor hasta ganas de que se muriera, etcétera. Entonces, bueno, todo eso es importante identificarlo y ponerlo por escrito. Obviamente, eso tiene que ser algo muy confidencial, no cualquiera lo puede ver. Son cuestiones muy íntimas en este proceso de sanación, pero hay que escribirlo. También al ir escribiendo los daños, más las emociones negativas que nos causaron esos daños, que muchas veces se concretizan en personas concretas que consciente o inconscientemente nos afectaron. También aquí es muy importante diferenciar, ¿no? O sea, no vamos a juzgar a las personas que nos dañaron, sino sencillamente entender que sí hubo un efecto hacia nosotros, ¿no? A lo mejor consciente o inconsciente, ese no es el punto, pero que sí hubo una consecuencia negativa en nosotros. Entonces, al escribirlo, todo esto a veces se desbloquean, digamos, las amnesias y empezamos a recordar cosas, y esto es muy importante para enfrentar los daños, las heridas, lo que nos hicieron mal, y empezar a sanar, ¿no? Tomar conciencia para aceptarlo, identificar obviamente el daño y las emociones negativas y escribirlas y sacar las emociones. Es decir, si al hacer este proceso, al ir recordando, escribiendo, sentimos tristeza, pues no hay que reprimirla, hay que llorar. Obviamente este es un proceso que hay que hacerlo pues en privado. Ahí uno se lleva sus clines y sacar, ¿no? Esa tristeza que es la que nos puede estar causando depresión después de muchos años hoy en día, ¿no? Entonces sacarla, llorarla, ¿verdad? O también podemos sentir enojo y sacar ese enojo. Hay formas sanas de sacar el enojo, obviamente no con la gente, no ofendiendo, no haciendo daño a los demás, ¿no? Puede haber algunas técnicas como, no sé, poner unos cojines, unas almohadas y con una raqueta o un palo pegarle y de alguna forma sacamos también este enojo. También puede ayudar de manera complementaria el ejercicio, el deporte, el baile, la música, en fin. Hay que buscar formas constructivas y sanas, ¿no? De sacar estas emociones, obviamente no causando más daños porque las cosas empeorarían, ¿no? Entonces aquí hay que sacar las emociones y este es un proceso pues muy sanador. Empezamos a cicatrizar las emociones. El siguiente paso es esto que escribimos, platicarlo con alguien. Esto tiene un efecto terapéutico. Puede ser un amigo, una amiga, un familiar, un guía espiritual si tenemos alguna creencia, en fin. Pero sí alguien de confianza. ¿Sí? Alguien que tenga la suficiente madurez para escucharnos con cariño, escucharnos con amor y saber que eso no lo va a ventilar, que va a guardar la confidencialidad de esto, que va a ser un buen confidente, que no lo va a estar de alguna forma diciendo a todo el mundo, porque eso sería peor, ¿verdad? Entonces tenemos que elegir muy bien a quién se lo vamos a decir y decírselo, ¿no? Aquí ya empezamos también a cicatrizar, podríamos decir, capas más profundas de las heridas, ¿no? Las heridas son un poquito complejas, son como cebollas, tienen muchas capas, y a través de estos pasos podemos ir sanando capas cada vez más profundas. Entonces, bueno, ese sería el siguiente paso. Después de pues es ya dejarlo ir, ¿no? No estar recordando las cosas por recordarlas o nutrirlas, como decimos más, realmente rencor, resentimiento es como una losa que llevamos a cuestas. El no perdonar no nos conviene, solamente nos aplasta más nuestra vida, nos impide ser feliz, nos impide crecer. Entonces hay que dejarlo ir, ¿no? Si quisiéramos que nadie nos dañara, que nadie nos afectara, pues entonces quizá sería mejor pues nunca haber vivido. Porque en este mundo, pues nadie es perfecto, ¿no? Entonces, tarde o temprano podemos ser dañados o afectados porque nadie es perfecto, ni los demás, ni uno mismo, ¿no? O de alguna forma renunciar a amar y ser amados, ¿verdad? Pero eso es como renunciar a la vida, ¿verdad? Entonces, más bien tenemos que aprender a manejarlo, como hemos visto en otros videos, ¿no? Es como saber manejar las olas del mar en vez de huir, saberlas enfrentar. Entonces, nadie es perfecto, que es lo que hemos estado de alguna forma recordando. Entonces hay que dejar ir estas ofensas y seguir enfocándonos a nuestros proyectos, a nuestros objetivos, etc. Hay que perdonar a los demás, pero también es importante pues también perdonarnos a nosotros mismos, ¿no? También lo que nosotros mismos nos hemos hecho daño, lo que hemos cedido y no tendríamos que haber cedido, etcétera, etcétera. En fin, también eso tenemos que perdonarnos y asumir nuestra propia responsabilidad. Y también otro aspecto que es el que decíamos que a veces se olvida en una sanación, también reconocer el daño que yo he hecho a otros. ¿Sí? No hay una sanación integral si esto no lo hacemos. Entonces, bueno, también cuando sea necesario pedir perdón, que esto no nos humilla ni nos hace menos, sino al contrario más. Reparar en la medida de lo posible y también reparar sin hacer más daño. Esta parte requiere mucha sabiduría. También si es necesario pues, pedir consejo, etcétera, si es necesario, pero sí, el principio es reparar sin hacer más daño. También hay que decir que cuando uno repara, uno se vacuna
para no seguir cometiendo las mismas faltas. El no reparar es un poquito algo como de irresponsabilidad, como ahí se va, como no estar conscientes realmente del daño que también nosotros hacemos y la tristeza o mal que causamos a otros. Y también verlo como un aprendizaje, o sea, también no quedarnos con el sentimiento de culpa, ¿verdad? Porque eso no sirve, sino más bien como un aprendizaje. Nadie es perfecto, ok, me equivoqué, que puedo aprender para mañana ser mejor. También hay que entender que a veces es necesario una terapia. Mucho de lo que hemos visto aquí puede ser suficiente para algunas personas, pero para otras que tienen heridas más profundas, sí puede servir mucho lo que hemos visto, pero a veces es necesaria incluso buscar una ayuda profesional adecuada que nos ayude a acabar de sanar. También hay personas que tienen diversas creencias religiosas, ¿verdad? Entonces también pueden encontrar en esas creencias religiosas que su religión que les ofrece también de sanación y aprovecharlo. También otro aspecto importante que tiene que ver con nuestra sanación interior es lo siguiente. Sin embargo, esto que vamos a ver, curiosamente, no tiene que ver con heridas, ¿verdad? Puede haber vacío interior, apatía, aburrimiento, angustia, depresiones, adicciones, algunos tipos de fobia, etcétera. No tanto por heridas, a lo mejor puede que no tengamos heridas, sino por otra razón. Por eso es importante analizar esto, ¿no? Sino porque no existe un sentido valioso que llene nuestra vida. Este también es un fenómeno que cada vez parece que crece más en nuestra vida moderna, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver con heridas. Digo, a lo mejor podemos tener dos cosas, ¿no? Podemos tener heridas y además nos falta un sentido valioso que llene nuestra vida. Pueden ser las dos cosas o puede ser una de las dos. Hay que analizarnos y sobre todo en estos procesos de sanación emocional hay que ser honestos, ¿no? La honestidad es muy importante, no podemos autoengañarnos a nosotros mismos. Entonces es muy importante tener un sentido valioso por el cual vivir. Si no existe un sentido valioso por el cual valga la pena vivir, entonces hemos empezado a morir. Y esto es morir en vida. Entonces, este es un tema que requiere atención, que también es muy descuidado en esta época. Como que de alguna forma nos acostumbramos a vivir tristemente, pues a prisa, muchas cosas que hacer, el estrés, etcétera, y eso no está bien, ¿no? Porque a fin de cuentas, si vivimos a prisa o con estrés o con actividades excesivas, pues a fin de cuentas son decisiones nuestras. Entonces es importante saber tomar estas decisiones que ya también lo hemos visto en guías, en videos pasados. Entonces podemos ser personas que vivimos por vivir, sin ningún rumbo, sin ningún proyecto que nos llene. Vivimos por inercia, sin sentarnos un poquito a hacer silencio, a reflexionar hacia dónde estamos llevando la vida y si realmente nuestra vida tiene elementos valiosos que nos hagan de alguna forma experimentar esta vida de manera apasionante. No como una tarea, como una carga que llevar, sino como una misión apasionante que nos atrae y que nos llena y que nos gozamos, ¿verdad? Pero esto requiere reflexión, no viene así como de manera automática. Y este mundo moderno con muchas prisas y cosas nos roba esto, con lo cual hay que hacer una pausa en ese sentido y analizar bien cómo está nuestra vida. También puede pasar que alguien tiene un sentido en la vida, pero no valioso, es decir, tiene cosas que llenan su día, ¿verdad? Pero que al final de cuentas lo dejan vacío. Puede ser que nomás busque el dinero, puede ser algún tipo de adicciones, la bebida, el estar nomás hablando, platicando, el chisme, las redes sociales, la televisión, la computadora, el internet, en fin, ese tipo de cosas tenemos que analizar exactamente por qué las hacemos, por qué invertimos ese tiempo, qué tanto tiempo invertimos en estas cosas, si realmente en lo que se nos va nuestro día es algo valioso, por lo cual valga la pena vivir, o realmente solamente estamos matando el tiempo. Y si estamos matando el tiempo, pues nos estamos matando a nosotros mismos. Entonces, mientras tengamos vida, y esto no importa la edad que tengamos, tenemos que encontrar un sentido valioso a nuestra vida. Entonces, estos sentidos tampoco funcionan, sino todo lo contrario. Y también entender que incluso al sufrimiento tenemos que encontrarle sentido. El sufrimiento tarde o temprano llega a todas las vidas humanas. No existe una vida que no tenga sufrimiento en algún momento de su vida, tarde o temprano, ¿no? Entonces también tenemos que ver el sufrimiento como una oportunidad de crecimiento, de crecer en fortaleza, en paciencia, en sabiduría, en experiencia, etcétera, ¿no? O sea, el no aceptar el sufrimiento solamente nos perjudica y nos puede llevar a la depresión, y por qué esto y por qué el otro, y caer en pensamientos distorsionados, pensamientos que nos afectan, pensamientos enfermizos, como ya hemos visto también en guías anteriores, etcétera. Entonces, bueno, ¿cuál es la razón de que no vivimos pues un sentido valioso? Ya hemos visto, pues digo, la prisa, el exceso de actividades, etcétera, etcétera. Y no nos damos tiempo de pensar, ¿no? Aquí dice, nunca
han pensado en el proyecto más importante de su vida, que es su vida misma. A veces estamos nomás enfocados a proyectos como temporales, ¿no? Vamos a hacer este proyecto a lo mejor académico, este proyecto laboral, este proyecto de aquí, este proyecto de allá, pero no vemos nuestra vida como un gran proyecto, ¿sí? Tenemos que ver nuestra vida, todos nuestros talentos, cualidades, dones, tiempo que vivimos como un proyecto en sí mismo, donde ya lo demás serían subproyectos. Y al tener un proyecto global, entonces ya podemos ver si esos subproyectos se encajan o no, porque muchas veces acabamos diciendo sí a muchas cosas, pero a lo mejor eso no encajaba realmente en nuestro proyecto. Pero ni siquiera nos damos cuenta porque ni siquiera sabemos cuál es ese proyecto y luego acabamos en un punto que no queríamos acabar. Y luego decimos por qué no somos felices y por qué no somos plenos, ¿sí? Entonces, un gran problema es que no pensamos en este mundo. Estamos acostumbrados a actuar sin pensar. Entonces, hay que acostumbrarnos a la reflexión, al pensamiento de nuestra propia vida. Y por lo tanto, no estamos viviendo este plan apasionante, este plan de alguna forma que es una misión que nos llene y nos goce en nuestra vida. Y otra razón también, quizá muy común, pues es esta, ¿no? O sea, el estado de confort, la comodidad, la flojera, la pereza, es un gran enemigo para encontrar un sentido valioso por el cual valga la pena vivir y acabamos tirando nuestra vida, tirando nuestros talentos y teniendo una vida estéril, ¿no? Sin un verdadero fruto profundo y esta vida estéril nos acaba cobrando la factura, ¿verdad? Experimentando la muerte interior que nos puede llevar, ya vimos, al aburrimiento, a la depresión, a ciertos tipos de angustias, fobias, incluso hay muchas fobias, mucha gente que tiene miedo a morir, ¿no? Y muchas veces el miedo a morir es que no hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos desperdiciado la vida, tenemos saldos pendientes, saldos pendientes. Ok, entonces todo esto nos tiene que llevar a la reflexión. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿no? Aquí hay unas preguntas que nos pueden ayudar para encontrar este sentido de la vida, que si de alguna forma le dedicamos tiempo y profundidad, pues tenemos aquí un buen rato para entretenernos, pero sí nos pueden ayudar mucho para encontrar este sentido a la vida. Una primera pregunta es, ¿qué espera de mí la vida? Otra pregunta es, ¿qué puedo yo aportar a esta vida? Obviamente en un sentido valioso. Otra pregunta es, ¿qué cualidades personales tengo? Y otra pregunta es, ¿qué circunstancias concretas estoy viviendo? Aquí lo interesante es que estas preguntas contestarlas, podemos decir, de abajo para arriba, ¿verdad? Podemos decir que las que hay que contestar primero es qué cualidades personales tengo, y luego ver qué circunstancias concretas estoy viviendo, y también eso, pues dedicarle tiempo, por escrito, etcétera. Y una vez que analizamos estos dos aspectos, las cualidades y las circunstancias, ya podemos contestar las que siguen, ¿no? ¿Qué puedo yo aportar a la vida? ¿Qué espera de mí la vida, ¿no? Que sería ya como algo todavía más profundo. Entonces, todo mundo tenemos cualidades, ¿no? Cualidades pequeñitas, grandes, ordinarias, extraordinarias, no importa, todas las cualidades son buenas, ¿no? Desde hay gente que tiene cualidad para las matemáticas, gente para la música, gente hasta para cocinar. O sea, todo eso es importante, todo eso nos dice más o menos qué es lo que podemos aportar, también qué circunstancias, ¿no? Estoy viviendo en qué país vivo, en qué ciudad, en qué época, qué medios tengo a mi alcance. O sea, todo eso de alguna forma es como un descubrimiento, ¿verdad? Como piezas de un rompecabezas que nos puede ir diciendo cuál es realmente el sentido que podemos aportar a la vida. Y de esta manera podemos encontrar este sentido valioso que realmente nos llene. Entonces, bueno, aquí es una exhortación, pues, de alguna forma a trabajar en estas preguntas. Entonces, como síntesis de la sanación interior que hemos visto, es aceptar las heridas y no nutrirlas, ¿no? Porque si no aceptamos, las seguimos haciendo crecer, seguimos abriendo la herida. Entonces, aceptar esa realidad, ¿no? No todos somos perfectos, aceptar que nos han ofendido, eso no va a cambiar, ya queda sellado en el pasado. Hay que aceptarlo, nadie es perfecto, ni yo tampoco, y ya no nutrir las heridas. Identificar los daños que hemos vivido y las emociones negativas que hemos vivido, ¿no? Y por escrito apuntarlo, ¿no? Si tristeza, enojo, decepción, traición, desilusión, en fin, todo ese tipo de cosas que de alguna manera nos han afectado, nos han dañado, hacerlo por escrito. Después platicarlo con alguien de confianza tiene un efecto terapéutico sanador. Dejarlo ir, ya vimos que el resentimiento, el rencor es como una carga. Reconocer el daño también que yo he hecho y reparar y aprender, ¿no? O sea que hemos visto que esto también se deja muy de lado en un proceso de sanación. También nosotros nos dañamos nuestro interior cuando hacemos cosas negativas, malas, etcétera, a los demás. Y también no importa si los otros empezaron, los otros hicieron cosas negativas. Yo soy responsable de mi respuesta siempre, independientemente de lo que hagan los demás. Entonces, aunque los demás me afecten, yo tengo que esforzarme en tener una respuesta correcta, ¿verdad? Y no rebajarme igual que los demás porque eso a mí me afecta
y me daña a fin de cuentas. Entonces, reconocer lo que he hecho, reparar siempre y cuando no se cause mayor daño y tener un aprendizaje, liberarme el sentimiento de culpa y que esto sea para un crecimiento. Y también analizar si tengo un sentido valioso en mi vida, porque la medida en que no lo tengo, también voy a tener problemas emocionales. Y esto es podemos decir, como un método, hasta cierto punto sencillo, ¿verdad? Que podemos usar una y otra vez como un ciclo y repetirlo cuantas veces sean necesarias. Y cuantas veces vueltas le demos a este ciclo, pues nos vamos sintiendo mejor y mejor y mejor y mejor. A veces solamente es necesario un ciclo, a veces dos, a veces tres. Ya vimos que también a veces es necesario recurrir a una ayuda externa. Bueno, no dudemos de eso y crezcamos en nuestra felicidad y sanación. Entonces, para una sanación más profunda, todavía para conseguir una mayor felicidad, pues bueno, veremos lo que está en la guía 8 y te recomiendo pasar a la guía 8.